mente del troll. Comenzamos a hablar un poquito de lo que nos resta de Alien 1, Alien, la primera película de Ridley Scott de 1979, y justo nos quedamos hablando de violencia. Si recuerdan, en el episodio pasado estuvimos hablando un poquito de la famosa cachetada que Veronica Cartwright le dio a Sigourney Weaver y que quedó registrada como parte de la escena final, en la cual, pues bueno, el personaje de Lambert le pone un guacamayazo fabuloso a Ripley en la cara, y Ripley claramente no lo está esperando y retrocede y reacciona con mucha violencia en ese momento. Y bueno, no sobra decir que ese nivel de violencia no abastecía, no alcanzaba para lo que Ridley Scott y Dan O'Bannon querían en la película. Ya se ha mencionado un par de veces, pero hay que hacer más hincapié en esto. Ridley Scott y Dan O'Bannon querían que Alien tuviera un componente sexual explícito, de alguna manera. Algo que a Fox no le encantaba, honestamente. Tal es el caso de la última escena. La última escena de la película, la escena donde Ripley se queda a solas, digamos, con el alien, y el alien invade su nave de escape. Esta escena tiene un ligero componente sensual, podríamos decir, porque Ripley está básicamente en ropa interior, está en calzones, unos calzones muy, muy bajitos a la cadera, que pues obviamente resaltan el hecho de que ella es esta mujer casi desnuda y vulnerable frente a este pene gigante negro que la ataca en su nave. Pero eso no era lo que Dan O'Bannon y Ridley Scott querían para esta escena final. Ridley Scott y Dan O'Bannon quería que Ripley peleara con el alien completamente desnuda. Ni calzones, ni playerita, ni nada. O sea, de por sí tiene 2 pedacitos de algodón encima Ripley durante esta escena. Bueno, pues Ridley Scott y Dan O'Bannon no querían nada, ¿no? Querían que estuviera totalmente desnuda. Y Fox dijo, no. Entonces, Ridley Scott y Dan O'Bannon dijeron, bueno, entonces si no va a pelear Ripley desnuda con el pene gigante, que el alien viole a Lambert. Y simple y sencillamente lo que hacían estos 2 personajes, bueno, estas 2 personas, Ridley Scott y Dan O'Bannon, era ir cambiando el enfoque, ir bajándole poquito al acelerador, a ver hasta cuándo Fox decía que sí, ¿no? Entonces primero era como clímax final con la protagonista totalmente desnuda peleando con el alien. No. Bueno, entonces que el alien viole al otro personaje femenino, a Lambert, y que medio se vea y no se vea. Y Fox dijo, no. No, el monstruo no va a violar a nadie en cámara. Y entonces pasó algo muy curioso. Justo es un dato que estaba cotejando el día de ayer, a la fecha de grabación de este episodio. La escena de la muerte de Lambert no muestra nada. Se ve el alien parcialmente y luego se ve ella. Y luego ella está en pánico y luego ya no vemos nada. Y luego Parker se le queda viendo a Lambert y le dice que se quite porque le va a disparar con un lanzallamas al alien. Solo vemos el rostro de pánico de Lambert y entonces oímos a lo lejos un grito y ya no sabemos nada. Y decimos, oh, qué artístico y qué fino. Ridley Scott no mostró la muerte de Lambert. Bueno, esto no es intencional. Esto es porque Ridley Scott y Dan O'Bannon querían hacer una escena de violación en esa parte, Fox no los dejó, y entonces en edición Ridley Scott tuvo que acceder a cambiar esta escena. En la escena original se ve que el alien se acerca a Lambert, no vemos su muerte, pero después vemos las piernas o lo que sería la parte inferior de su cadáver destrozado, sin pantalones. Y este era un indicio de que el alien de alguna manera le había quitado los pantalones para matarla, aludiendo a una violación. Esto no pasó por Fox, entonces Ridley Scott se vio forzado a reeditar esta escena de una forma muy distinta. Ahora, en la película, se puede ver que la cola del alien, una cola muy puntiaguda y como llena de huesos, entra
discretamente entre las piernas de Lambert, que está usando unos pantalones que se ven verdosos o cafezosos. Pero durante todo el resto de la escena, Lambert está usando pantalones blancos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como Ridley Scott a Fox no le permitió mostrar la escena original tal y como él había cortado, Ridley Scott no tenía suficiente material grabado para dejar en claro la muerte de Lambert. Entonces, las piernas que vemos con la cola entre medio y que no coincide el color de los pantalones, no son en realidad las piernas de Lambert. Son de otro de los personajes que habían sido grabados para otra de las muertes de la película. Y Ridley Scott tuvo que ahí verse ingenioso y cortar el material de manera que se viera como que esas piernas pertenecían a Lambert, pero ni siquiera lo son. Es uno de los famosos errores de edición que tiene la película, donde es muy notorio para alguien clavado que Lambert está usando unos pantalones blancos, de repente se acerca la cola del alien a ella y ya no está usando unos pantalones blancos, y luego otra vez está usando los pantalones blancos cuando encuentran su cadáver. Ese es el porqué de que esta escena esté así. La recepción fue en general muy positiva, excepto por algunos críticos. Un par de críticos criticaron, la película fuertemente. Curiosamente, esta película fue un gran éxito de taquilla, generando una muy buena cantidad de dinero con su estreno a nivel nacional e internacional, pero fue muy criticada por Robert Eager. O sea, fue una película en la cual dijo, esta es una película tonta porque es un haunted house en el espacio y esta es cualquier otra película de terror y va a pasar de noche y en 20 años nadie la va a recordar. Y bueno, así nos damos cuenta lo equivocados que llegan a estar a veces algunos críticos de cine. Entonces, me equivoqué con la G, es Roger Ebert, no Roger Eager. Es un viejillo como de cabello blanco y lentes. Roger Ebert entonces criticó mucho esta película y dijo que nadie la iba a recordar y que era una mala película de terror, y pues estaba equivocadísimo. Scott y O'Bannon querían su escena sexual, entonces decidieron cambiarla una tercera vez, y esta vez quedó en manos del androide Ash. Y vaya que es una escena que tiene tintes sexuales. Cuando Ash, el androide, ataca a Ripley, lo hace de una forma muy peculiar. Ash está bañado en sudor y por primera vez en toda la camisa tiene, de toda la película, tiene el pecho de la camisa abierto. Y la forma en la que ataca a Ripley es muy extraña. La acuesta como sobre una mesa que está rodeada de pornografía, como si el androide tuviera porno en todo su cuarto, cosa que es muy raro para un androide. Nunca he platicado con un androide. Y Ash toma una revista, la enrolla y se la mete en la boca a Ripley. Claramente esta escena tiene un componente sexual fálico de penetración, ¿no? Un rollo gigante metido por la boca de una persona con la intención de matarla, ¿no? Esta escena sí voló, esta escena sí se quedó, está en el corte final y en la versión del director de la película. No va a haber mucho tiempo de hacer una charla comparativa de las versiones del director y la versión final. En la única película en la que vamos a hacer hincapié en esto es en Alien 3, donde es fundamental para la película explicar por qué los cortes son tan diferentes. Pero vale decir que la versión del director de Alien 1 es una de las pocas director's cut o versiones del director que es ligeramente más corta que la original. Por lo general las versiones del director es como le agregamos 10 minutos, le agregamos 15 minutos. Alien 1, el corte del director es ligeramente más corto, tiene como 4 o 3 minutos menos que la versión cinematográfica. Y esto me parece fabuloso. La versión del director realmente nos presenta una versión más limpia y más pura de lo que es la película, en vez de expandir con paja innecesaria. Bueno, entonces finalmente Ridley Scott y Dan O'Bannon tuvieron su escena de violación extraña androide extraterrestre en Alien y fueron muy felices. Y hay que hablar un poquito de este personaje, porque fue un personaje muy demandante. El personaje de Ash, el androide, es interpretado por un actor que es muy famoso, que es Ian Holm. Ian Holm lo recordarán, como decía Troy McClure, de otras películas como El Quinto Elemento, ¿no? Por ejemplo, donde es el sacerdote del Quinto Elemento y todo. Bueno, Ian Holm es un buen actor que hace un personaje muy interesante en esta película, que no parece ser un robot durante la primera mitad de la película, pero que cuando ya es un robot, justo después de esta escena de violación androide, se convierte en un androide
robotizado por mil, ¿no? O sea, todas estas guiños y clichés de los robots en las películas surgen en ese momento. Aquí es donde descubrimos la famosa y extraña obsesión de Ridley Scott con los androides que tienen como sangre blanca, con la leche y con el hecho de utilizar comida para representar los interiores de los androides, que esto va a suceder en Alien 1 y en Alien 2, aunque no sea Ridley Scott, y en Prometeo, y en trabajos más recientes como esta serie que está sacando, que se llama no sé qué de lobos, Canto de Lobo, Cuna de Lobos, no, Cuna de Lobos es otra cosa, algo está sacando ahorita Ridley Scott que nadie está viendo, por ahí en televisión gringa, que también tiene como androides con leche. Bueno, algunos datos de esto. Ian Holm odia la leche. Ian Holm ha declarado que odia beber leche, no le gusta el sabor de la leche, no le gusta la leche, y ha declarado esto porque durante días, o por lo menos durante muchas horas de un par de días, se la pasó bañado en leche, escupiendo leche para las escenas donde Ash está destrozado sobre una mesa. Cada vez que viene esta escena donde Ash habla, su cabeza montada como en una mesa, hablando, Ridley Scott iba él personalmente y le echaba un chorrito de leche en la boca y le decía, date, ¿no? Entonces, Ian Holm odiaba esto y además todo el set, imagínense un set que está bañado en leche. ¿A qué huele? Todo el set olía como a leche rancia después de 3 horas y la gente ahí seguía echando leche y le seguía echando leche encima, como a jocoquito. Bueno, que sí, a mí sí me gusta el jocoque, pero pues sí, obviamente si lo imaginas como echado a perder ya no está padre, ¿no? Entonces Ian Holm se la pasó horas y horas bañado en leche, escupiendo leche y odiando esta experiencia para poder lograr las escenas de su cabeza parlante, que son, para 1979, son escenas muy bien logradas, que están muy bien hechas. Ahora, cuando queman a Ash con un lanzallamas, obviamente no utilizaron al actor, tuvieron que hacer un muñeco de látex y este muñeco les quedó cheche. Si ustedes lo notan, si van a ver la película y lo notan con atención, en el momento en el que le disparan con lanzallamas, Ash se ve como si estuviera sonriendo, pero como viejito sin dientes. Se ve así como con la boca, como así. Y es muy chistoso. Y es muy chistoso el rostro que tiene mientras lo queman vivo. Esto se debe a que el muñeco de látex se quedó en el set durante una noche, se secó. Y cuando el látex se seca, se encoge. Entonces, de tener una expresión normal, se le hicieran así como las comisuras de la boca para arriba, porque se encogió, y entonces se veía como que estaba sonriendo. Y cuando Ridley Scott llegó al set esa mañana y dijo, vamos a hacer la escena donde Ash se quema, vio el muñeco y dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tenemos una cabeza sonriente en el momento en el que el robot se quema? Y pidió un cambio, pero le dijeron en el set, ¿sabes qué? O sea, esta era una cabeza, nomás hicimos una, o sea, porque pues la íbamos a quemar y no tenemos dinero, ni presupuesto, ni tiempo para hacer otra. O quemamos esta o no quemamos nada. Y pues la escena que aparece en la película es la escena de la cabeza sonriente de viejito siendo quemada por un lanzallamas. Y sí se alcanza a ver durante 1 o 2 segundos algo extraño en el rostro, ¿no? Y luego ya pues, se le quema la piel y ya no se ve nada. Pero por unos momentos sí es extraña la expresión en el rostro de Ash. Durante todo este tiempo, Dan O'Bannon estuvo metido en el set de Alien. Ya habíamos dicho antes que lo quisieron sacar, que Fox no quería que el escritor estuviera involucrado. Muchas producciones no quieren al escritor ahí, porque muchos escritores, exactamente como lo estaba haciendo Dan O'Bannon, quieren tanta fidelidad a su trabajo que molestan a los directores. Pero a Ridley Scott le caía muy bien Dan O'Bannon y le gustaba esa pasión con la que entraba al set y decía, no, esto tiene que ser poquito más verde, no, esto en mi guión estaba así. Entonces lo dejó estar en el set, lo dejó deambular por todos lados, y algunos de los cambios que se hicieron en la película, incluida esta escena con Ash, que ya discutimos, fueron gracias a que O'Bannon estaba ahí metido haciendo cambios. El hecho de que, por ejemplo, los interiores del Nostromo tengan esta estética tan retrofuturista es una sugerencia de Dan O'Bannon de que el artista que estaba haciendo el arte conceptual imitara un poco las ilustraciones de Moebius, el famoso ilustrador francés, que me parece que también ya se nos petateó. Entonces, todo ese tipo de recomendaciones sirvieron y finalmente llegaron a la producción.
Giger sí estaba, mientras tanto, haciendo diseño de sets. Giger sí estuvo involucrado con el diseño no solo del alien, sino, ya lo dijimos, del chestbuster, del facehugger y de los huevos del alien. Que en la versión original de Alien, a mí me encanta el diseño de Alien 1 de los huevos, porque son translúcidos. Están hechos en fibra de vidrio casi pura, y si los iluminas por detrás, se alcanza a ver el interior desde el exterior del huevo. Eso es algo que a mí me encanta de los huevos originales de Alien, que jamás se repitió en las secuelas. Los huevos de Alien 2 no son translúcidos, los de Alien 3 no son translúcidos, y así sucesivamente. Entonces, este detalle del huevo translúcido, cuyo interior es visible, es muy interesante. Es famosamente consabido que el interior de los huevos de los aliens estaban hechos de estómago de vaca mezclados con intestinos de cabra y grasa de pollo. Muchos de los insertos de los huevos que quedaron en la versión final de la película fueron grabados de cabeza, y hay un momento donde se nota que es muy, muy interesante, donde se ve un huevo de cerca y se ve que el huevo está estilando como una especie de baba, pero la baba está cayendo hacia el techo. Esto es precisamente pues porque el inserto se hizo de cabeza y se grabó invertido para dar esta sensación de que estos huevos tenían una cualidad como sobrenatural. El diseño original de Giger, de H.R. Giger, para el facehugger, para la famosa araña que se les pega en la cara a los personajes, era de otro color, era como de un color más extraterrestre. Fue precisamente Dan O'Bannon, que andaba ahí de metiche, quien dijo que no, que dejaran el mismo diseño de la araña, pero color piel. ¿Y por qué? Pues por su obsesión rara sexual, ¿no? Porque una cosa que te penetra, una araña gigante que te penetra con la cola larga por la boca, es más parecida a una cuestión fálica, ¿no? Entonces esa fue nuevamente sugerencia de O'Bannon. El diseño del chestbuster, le quitaron las patas y ahora era un pene gigante. Otra vez, la cabeza del alien es un pene, el alien en su etapa joven es un pene, todos son penes y todas son vaginas o genitales o cosas de algún tipo sexual, visceral en esta producción. Y todo eso, pues por supuesto, se lo debemos a H.R. Giger, a Dan O'Bannon, quien al parecer estaba obsesionado con la sexualidad extraterrestre androide, y a Ridley Scott, quien muy felizmente aprobó todo esto. La idea que hoy en día es casi universalmente reconocida de que el alien tenga sangre de ácido no está tampoco en el guión original de Alien. Esto surgió después de meses o de semanas de ya estar grabando la película, y surgió porque alguien en el set le dijo a Ridley Scott: oye, ¿y esta gente que son camioneros locos espaciales, por qué no traen un rifle o qué? ¿Por qué no nomás le disparan al alien y ya? Y se muere y ya. Y se acabó tu película, ya ni la hagas, ¿no? Entonces Ridley Scott empezó a pensar, bueno, si es cierto, o sea, ¿por qué esta gente que va viajando por el espacio y que claramente son personas que tienen acceso a la posibilidad de tener un arma, no simplemente le vuelan la cabeza al alien y ya, y se acabó la película, ¿no? ¿Por qué están escondiéndose y por qué están usando lanzallamas y todo esto? Entonces, la primera idea que surgió es que el casco de la nave fuera o estuviera muy pegado a los lugares donde estaba el alien, y que entonces no pudieran disparar por miedo a romper el casco de la nave y a tener una fuga de oxígeno en la nave y bla, bla, bla. Pero esta idea era muy rebuscada, ¿no? Y era como, bueno, sí, pero ¿y qué tal si no le disparan? O sea, ¿qué tal si le disparan enfrente de otra pared y ya, ¿no? Así que alguien en el set sugirió, no se sabe quién, pero sugirió, ¿y si el alien tiene sangre de ácido? Y si el alien, cada vez que se desangra, derrite la nave, y entonces se vuelve un riesgo muchísimo mayor dispararle o atacarle con algo que lo destruya. Y de ahí surgió la idea. A Ridley Scott le encantó, a Dan O'Bannon le encantó,
e inmediatamente lo volvieron parte. Entonces, después de eso se graban las escenas donde le cortan la patita al facehugger y el facehugger sangra en la nave y destruye varias capas de la nave y los personajes se preocupan y dicen, bueno, si esta cosa sangra ácido, entonces no hay que dañarla directamente, y de ahí nació el hecho de que Dallas sugiera que utilicen lanzallamas para destruir a este ser, y es por eso que los lanzallamas son las únicas armas que utilizan contra los aliens, que se volvieron armas legendariamente vinculadas al alien. En Alien 2, Ripley va a usar nuevamente un lanzallamas para enfrentarse a los aliens, y en Alien 3 se va a mencionar por primera vez que los aliens le temen al fuego. Entonces realmente este pequeño error de producción de, oye, ¿por qué no nomás lo disparan?, se volvió parte fundamental de la producción y de todas las secuelas. Así que no teman hacer preguntas tontas o en apariencia tontas durante una producción de cine, porque qué tal si esto descubre un hueco enorme en la producción, y es gracias a eso que toda la gente se da cuenta de que, pues, ¿por qué no le disparan nomás al alien y ya? Y además es uno de los elementos más memorables del alien, ¿no? O sea, es una criatura tan peligrosa que cuando tú la dañas, si la dañas de cerca te hace daño a ti. Me parece brillante que el alien sea peligroso incluso cuando tú lo matas a él. Y es tan icónico que marcó a personajes completos de la franquicia. El personaje de Hicks en Alien 2, el soldado del que Ripley de alguna manera como que se enamora, este personaje termina con el pecho y el rostro quemados por un alien, pierde un ojo, y el plan original para Alien 3, del cual hablaremos más adelante, era que Hicks tuviera el rostro quemado y un ojo quemado para Alien 3, cosa que ya nunca sucedió con la versión de David Fincher, que no me la critiquen, por favor. Ya hablaremos de ella. Bueno, vamos a hablar ya, yo creo que para casi terminar con Alien 1, de la famosa escena del Chestbuster, la escena que vendió la película, la escena que vendió los primeros $4 millones del guión, y la escena que tiene un montón de leyendas flotando en torno a ella. Algunas son ciertas y otras son rumores, Entonces, vamos a hablar un poquito de esta escena. Por supuesto, nos estamos refiriendo a la escena donde el personaje del actor John Hurt está desayunando después de que se le despega el facehugger o la araña de la cara, y están todos desayunando. Y bueno, el primer rumor es que el primer rumor no es un rumor, es una exageración de una verdad. El primer rumor es que toda esta escena se grabó sin que nadie de los otros actores supiera lo que iba a pasar. Esto es falso. Como en toda producción decente, los actores hacen ensayos antes de empezar una película y leen los guiones completos. Antes de siquiera empezar una producción, todo mundo ya leyó el guión, o todo mundo que va a actuar, por lo menos en la película, ya leyó el guión. Los actores sabían perfectamente lo que iba a pasar en esta escena. Esto es un rumor o es una verdad a medias. Lo que no sabían es cómo iba a pasar. O sea, todos sabían que en esa escena el personaje de John Hurt se iba a empezar a ahogar y después le iba a pasar algo terrible y un alien iba a salir de su pecho. Eso sí lo sabían, pero no sabían exactamente cómo. Ahora, como el cine no es mágico, a pesar de hablar tanto de la magia del cine, esta escena tampoco se grabó en una sola toma. Lo que sí se grabó en una sola toma fue la primera reacción de la sangre que brotó del pecho del actor John Hurt. Ahora, esto fue un error que salió bien, podemos decirlo así. En la primera escena se supone que el actor se iba a empezar a ahogar, lo iban a acostar sobre la mesa y le iba a brincar sangre del pecho y ya, y luego iban a cortar y iban a preparar el modelo donde ya le sale el alien del pecho. Pero ajustaron mal los tubos de sangre. Y los tubos estaban acomodados de una forma muy tendenciosa. Ridley Scott los había puesto de manera que salpicaran hacia los actores, pero también estaban mal medidos y la cantidad de sangre que brotó en la escena fue más de la esperada. Hay un momento donde se le baña a John Hurt el pecho de sangre, pero le brinca la sangre al rostro a los otros actores. Esto sí fue totalmente inesperado, ¿sí? Y entonces los actores reaccionaron muy fuertemente a la idea de quedar en ese momento bañados de sangre, de la sangre de su compañero, ¿no? De alguna manera. Y esta reacción en los rostros sí quedó registrada en la película. Bueno, después de eso sacaron a todos los actores del set
y prepararon a John Hurt en una pieza donde él pasaba la cabeza a través de la mesa y el resto de su cuerpo era falso, y era a través de ese cuerpo que tenía un hueco en el pecho que iba a salir el monito del alien, ¿no? El chestbuster. Y cuando los actores regresaron, todos en el set, los camarógrafos, el director, todos estaban usando impermeables de plástico. Entonces los actores ya se quedaron así como, ay, no, no vamos a salir limpios de esta, ¿eh? Bueno. Entonces fue muy chistoso porque todo el mundo estaba ahí. Además, como era la escena más famosa de toda la película, estaba ahí Dan O'Bannon, estaba ahí Shusett, estaba todo el mundo ahí. Y los actores pues ya sabían que venía algo muy impactante. Pero hubo otro error. En la primera toma, el muñeco, que era literalmente un dildo casi, o sea, era un alien de goma pegado a un palo, ¿no? Eso era lo que era. El muñeco que tenía que salir por la camisa o playera de John Hurt, no salió, no alcanzó a romper la playera. La playera previamente le habían hecho cortes muy finos con una navaja de afeitar, para que en el momento en el que empujaran el dildo, pues brotara, ¿no? Y brotara toda la sangre y todo. Pero no funcionó. Entonces hay un plano cerrado, un plano de detalle que se alcanza a ver en esa escena, donde se ve que empujan el muñeco y se queda dentro de la playera y trata como de empujarse 2 veces y no la rompe. Esto se quedó en el corte final y da un impacto muy fuerte a la escena, da una sensación de antelación, de ver que algo acaba de salir de su pecho, pero no saber qué. Tuvieron que hacer un corte y reiniciar o resetear todo el set para volverlo a hacer, y esta vez que el alien sí saliera. Cuando el alien salió a través de la playera la segunda vez, salió más de lo que debía salir y dejó casi al descubierto uno de los tubos de sangre que iban a manchar la playera, y el tubo le disparó directamente en la cara a Veronica Cartwright. Veronica Cartwright se sorprendió tanto y fue tan inesperado esto que se tropezó y se cayó para atrás contra la pared del set y gritó. Tanto el tropiezo como el grito de Veronica Cartwright quedaron en la versión final de la película. Pero hay que aclarar que estos rumores, o sea, la parte que es un rumor es que esto se logró en una sola toma todo, y que nadie de los actores sabía lo que iba a pasar. Estas son las partes falsas. Las partes verdaderas es que a través de efectos prácticos, buena producción, se logró hacer que los actores reaccionaran de una forma muy terrorífica y muy real a lo que estaba pasando. Y solo para que quede registro de esto, el fulano que estaba blandiendo el dildo color carne del alien era un fulano llamado Roger Deakins, que lo hace todavía más épico. Esta mítica, famosa, enorme escena del alien, del chestbuster saliendo del pecho de John Hurt, sí se logró con mucho realismo y con muy buenas reacciones, pero tiene algunos mitos en esta idea de que todo fue en una toma y no, los actores estaban sorprendidísimos y pensaron. Una vez oí en un video un vato diciendo, es que los actores realmente pensaron que John Hurt se estaba muriendo. No es cierto, o sea, no, nada de eso pasó, pero sí hubo mucha impresión, digamos, de lo que pasó en esa escena. Y ahora que saben todos estos datos, pueden ir y ver la escena y notar todas estas cosas, como el alien no penetra la playera la primera vez, como el chorro le baña la cara a Veronica Cartwright, como Veronica Cartwright se cae hacia atrás. Todo eso es muy interesante verlo ya a sabiendas de eso. Bajo el puente del troll. Han pasado 57 años desde que la teniente Ellen Ripley, de la nave comercial Nostromo, quedó varada en el espacio luego de enfrentarse al malvado xenomorfo. El congelamiento del hipersueño la ha mantenido joven, pero Ripley no podrá librarse de volverse a topar con el monstruo, que a partir de este punto será parte de su vida entera e incluso seguirá siendo parte de su vida después de su muerte. Ellen Ripley es la única sobreviviente de la nave espacial de carga que, después de ser rescatada y reanimada por el representante de la corporación Weyland-Yutani, Carter Burke,
da una entrevista ante la comisión de ejecutivos de la misma infame empresa para la cual trabajaba. Su testimonio es tomado, por supuesto, con irrisión y escepticismo, al haber Ripley destruido toda la evidencia de que alguna vez existió la malvada criatura. A causa de esta extraña entrevista, Ripley pierde su licencia de vuelo espacial comercial, pero también descubre que el planetoide LV-426, donde su tripulación encontró el primer huevo de alien y donde todos ellos encontraron su perdición, también es ahora el hogar de una colonia completa de terraformadores con cientos de colonos que están expuestos a una terrible amenaza. Bienvenidos a Aliens o Alien el Regreso. Estamos aquí para hablar de Aliens en plural, que es el título en inglés original, Aliens, o Alien el Regreso, título latinoamericano, bueno, específicamente título mexicano con el que se conoce esta cinta de 1986, que fue la número 1 en cartelera. Adivinen cuándo estrenaron esta película, el 25 de diciembre. Se estrenó esta película en 1986. Esta película es una muy grata y muy inesperada sorpresa. Es una película de presupuesto moderado para el éxito que fue. Es una película de $18 millones, que pensando que es un festival con un cast enorme, con luces, con explosiones, con sonido, con imágenes, que además la película en su corte del director es larguísima, $18 millones me parece un presupuesto muy razonable. Ahora, hay que decirlo, esta película fue un éxito inmediato, ¿sí? James Cameron me parece es el maestro de las secuelas. Entonces Alien 2 fue un éxito que incluso rebasó expectativas desde algunos aspectos con su primera parte. De los $18 millones que Alien 2 costó, recuperó 10 en los primeros 2 días de exhibición. Es decir, se estrenó un 25 de diciembre, para el 27 de diciembre ya había recuperado $10 millones. Al final de su exhibición en salas de cine en Estados Unidos, la película ya había generado $85 millones, es decir, 70 millones de ganancia, que es un margen de ganancia fabuloso, pero terminó con un grueso final, sin albur, de $131 millones a nivel global, ¿sí? Esto es asombroso para una película de $18 millones, que además es una secuela de una película de ciencia ficción que, recordemos de nuestros episodios anteriores, no era a lo que Fox estaba apostando hasta que empezó a surgir en el mundo Star Wars, y entonces, bueno, todos estaban muy felices con la ciencia ficción, y hoy en día la ciencia ficción es un género muy aceptado para ser uno de los grandes recaudadores de taquilla, pero en aquel entonces no lo era. El Alien de James Cameron sí buscaba desde el principio ser un éxito comercial. James Cameron es un director comercial, directo. A él no le interesa hacer un cine oscuro y poco comprensible. A él le interesa hacer grandes historias que sean vistas de grande dinero. Hay una leyenda, tenemos que hablar de esta leyenda y tenemos que decirlo así porque es una leyenda. Está ya 100% confirmado que jamás sucedió. Pero hay una leyenda de que James Cameron vendió el proyecto de Alien 2 de la siguiente manera. Según esta leyenda, el vato entró a la junta con los grandes ejecutivos de Fox. Tenían un pizarrón ahí o un pintarrón en medio de la junta, y James Cameron llegó y escribió la palabra Alien en el pizarrón y después le agregó una S para indicar que van a ser ahora muchos y que iba a ser una secuela, y después atravesó la S con 2 líneas verticales, convirtiéndola en un signo de dólares. Esta es la historia, que suena maravillosa, suena súper cool, así llegando y vendiendo un proyecto así y no dices nada, nomás cruzas la S y te vas, ¿no? Y suena súper cool. Esto no sucedió, y no sucedió, hay que entenderlo, por una cuestión que a lo mejor a mucha gente no le queda clara de la industria del cine. El director no plantea proyectos. A menos que seas un director autor, es decir, uno de estos directores que realmente tienen el poder, la potestad y el dinero para ser su propio productor y para tener la venia de un estudio, que no lo era James Cameron en ese momento. Eso es muy importante puntualizarlo. James Cameron no era nadie en este momento. Ahorita vamos a hablar de cómo y por qué. Pero James Cameron no era nadie en ese momento. Entonces James Cameron jamás
picheó este proyecto. Es decir, él jamás llegó a una junta y le dijo a Fox, hay que hacer Alien 2, estaría chido. No, él no tenía vela en el entierro. James Cameron era un gran admirador de Ridley Scott y era un gran admirador de la película original de Alien, pero ni siquiera era tan fanático de la primera como para querer repetirla o hacer algo parecido. El proyecto, en realidad, quien lo planteó a Fox fue David Giller. David Giller es el productor original de Alien 1. Es el fulano que metió dinero de su bolsillo dentro de Fox al proyecto original y que tenía suficiente fe y confianza en lo que habían hecho con Alien 1 como para volver a proponer. Entonces, el mismo fulano que le compró, que le dio dinero, digamos, de parte de Fox a los escritores originales de Alien, fue el mismo que dijo, vamos a hacer Alien 2. Llega David Giller y estamos hablando del año 1984. Estamos hablando de 2 años antes de que Alien se estrenara, ¿sí? En 1984 llega David Giller y le dice a Fox, oigan, ganamos un montón de varo con Alien. Hay que hacer otra. ¿Qué está pasando, no? O sea, ya pasaron 4 o 5 años y no hemos hecho otra. ¿Qué pasó, no? Y Fox otra vez respondió con esta misma tibieza, así como de... ¿Otro Alien? Ay, nadie la va a ver, amigo. O sea, no, la primera fue un éxito raro, pero la segunda no le va a importar a nadie. Entonces David Giller empezó a presionar poco a poco y les dijo, a ver, vamos a hacer una secuela, pero vamos usando un director que vaya a hacer algo distinto con la franquicia. Vamos a usar a alguien. Y David Giller había sentido o sintió que tuvo mucho éxito esta idea de jalar a Ridley Scott porque era un directorcillo joven y nuevo. Entonces dijo, vamos repitiendo el experimento. Vamos jalando un chavito joven que no tenga mucho bajo su cinturón y que esté medio verde, pero que sea un buen director y que prometa. Y David Giller sugirió a James Cameron. Ahora hay que entender que James Cameron en 1984 solo había dirigido una película y no la más conocida ni la mejor. La primera película de James Cameron es Piraña. Esa película de las pirañas asesinas que se escapan en un pueblo y matan a todo el mundo. Esa. Era la única película en el currículum de James Cameron. Y de repente David Giller estaba sugiriendo a este director de terror chafa para dirigir una pieza de $20 millones de ciencia ficción. Fox inmediatamente dijo... Entonces, bueno, David Giller tuvo que presionar un poco. Ahora, en 1984, cuando esto estaba sucediendo, James Cameron estaba haciendo algo fabuloso. The Terminator, es decir, la primera parte, el Terminador, el exterminador. La primera parte de Terminator estaba en producción. Dino De Laurentiis estaba... Bueno, aquí hay toda una pequeña historia detrás. Dino De Laurentiis, que es un productor muy famoso de los años 80, Dino De Laurentiis estaba grabando Conan con Schwarzenegger en 1984. James Cameron quería hacer Terminator con Schwarzenegger o con nadie. Entonces, James Cameron estaba sentado muy paciente esperando a que pasaran 4 meses de proceso cinematográfico para terminar Conan, para él empezar muy feliz su película. Y al mismo tiempo, David Giller estaba esperando sentado a que James Cameron terminara Terminator para poder convencer a Fox de que sí era una buena opción. Entonces, básicamente, durante todo 1984, principios de 1985, todo el proyecto de hacer Alien 2 estuvo totalmente detenido. La condición era la siguiente. Sí, James Cameron hacía un gran trabajo con Terminator y Terminator era un éxito de taquilla, entonces David Giller lo iba a poder contratar para Fox y Fox iba a aceptar el proyecto de Alien 2. Si no, no, al cuerno. Entonces es muy chistoso que es gracias a Terminator que tenemos Alien 2 y que tenemos todo el impacto de la franquicia de Alien, que realmente se posicionó como una franquicia fuerte y exitosa después de Alien 2, aunque Alien 1 fue un éxito. Bueno, termina entonces James Cameron Terminator y inmediatamente David Giller, o sea, cuando ven el estreno y ven que sí es un éxito, no fue brutal el éxito de Terminator 1, pero sí fue un éxito y era una película pequeña y barata realmente. Entonces inmediatamente David Giller convenció a Fox y
fue a hablar con James Cameron y le dijo, oye, te queremos para dirigir la secuela de Alien, ¿te apuntas? James Cameron dijo sí, pero déjame empezar a masticar el proyecto. Entonces James Cameron se sentó muy tranquilamente otra vez a escribir lo que él considera fue la primera mitad del arco narrativo de Alien 2, que medía 90 páginas. James Cameron, a quien siempre le ha gustado lo extendido, escribió 90 páginas para los primeros 45 minutos de película de Alien 2, o sea, el doble. El estándar teórico del guión es una página por minuto, ¿no? Se supone que si estás trabajando en formato de guión, que si estás trabajando en el tipo de letra correcto, en el formato correcto, con los márgenes correctos, una página de guión equivale a una página de contenido en pantalla. Ahora, esto es totalmente falso en la práctica, ¿sí? Hay que timear los guiones, hay que considerar las descripciones y hay que considerar que no toda descripción se va a traducir igual en pantalla. Pero seas quien seas, 90 páginas de guión para media película es mucho, es muchísimo. No es el tratamiento más largo que se ha escrito en la historia del cine. Hay autores que han escrito tratamientos más largos para películas mucho más cortas. Hay gente muy loca, pero sí era mucho. Lo interesante de este experimento es que cuando fue Cameron y le entregó a Fox 90 páginas y les dijo, apenas voy a la mitad, Fox dijo, ¿sabes qué? Este vato ni siquiera está pidiendo más dinero y ya está entregando más guión del que necesitamos. Ya, contrátalo, ¿no? Pero también Fox se dio cuenta de algo muy temprano en esta producción. El Alien de James Cameron no iba a ser el Alien de Ridley Scott. Ridley Scott veía Alien de alguna manera como horror gótico. Si le aplicamos las reglas del horror gótico a Alien, cuadran. Una princesa joven en un castillo desolado y viejo y no muy funcional, de repente se topa con un monstruoso fantasma que comienza a seguirla por todo el castillo y que la pone en una situación difícil. Pero la princesa, o la mujer noble, que por lo general es una virgen en el horror gótico, utiliza sus dones de virtud y feminidad para poder vencer al fantasma y al final es recompensada, ¿no? Entonces, si agarras las reglas del horror gótico y se las aplicas a Alien, funciona. De alguna manera es lo que es. Entonces, Cameron estaba consciente de que Alien 1 había sido horror gótico en el espacio. Cameron, para la secuela, dijo no. Yo quiero hacer milicia futurista. Quiero militares mamados, latinos, rusos y gringos en el espacio. Eso quiero. De repente teníamos una película muy distinta entre manos. Hoy en día, si lo analizamos, hoy en día sabemos que James Cameron está totalmente obsesionado con las películas de milicia futurista. Terminator 1, Terminator 2, Avatar y Alien 2, las 4 son películas sobre militares en el espacio. James Cameron está obsesionado con este concepto. En 1984 era un concepto muy nuevo y muy interesante para Fox. Y Fox, que estaba buscando un éxito comercial, obviamente dijo sí a todo, ¿sí? De una vez checó la palomita. Y el siguiente paso es, ya tenemos director, ya tenemos dinero, ya tenemos proyecto, ya tenemos una idea. ¿Onta Sigourney Weaver? No contando Terminator 2, que es la respuesta más común a esta pregunta, díganos qué secuelas son tan buenas o mejores que su original. ¿Qué segundas, terceras y cuartas partes igualan o superan a su original en una franquicia? De nuevo, con la excepción de Terminator 2, que es el caso más común, ¿no? Terminator 2 es una película increíble, que además se lleva por mucho en calidad, en efectos, en actuación y en drama a la original, pero no tomando esa respuesta, ¿qué secuelas son mejores o por lo menos igual de buenas que su original? Fox entonces empezó a clamar las voces, a pedir a los hados que trajeran de vuelta a Sigourney Weaver. Sigourney Weaver dijo, sí, yo gustosísima me uno a Alien 2, pero ya no estoy tan verde, ni tan chavita. Ahora pido mucho más dinero. Inmediatamente, cuando Fox oyó eso, dijo, no, ¿sabes qué? Sácala. Fox va, tiene una junta privada con James Cameron y le dicen a James Cameron, oye, ¿tú estás coescribiendo el guión? ¿Por qué no nos entregas una versión donde no utilices a Ripley como protagonista y pones a quien tú quieras? Es más, pon un vato. Inmediatamente Cameron se negó. Inmediatamente James Cameron dijo, ¿saben qué? O sea, hay muy pocas cosas que me pueden sacar de este proyecto. Me pueden dar toda la libertad creativa del mundo, me pueden pedir que ponga a quien quiera, pero no voy a sacar a
a Sigourney Weaver del proyecto. No lo voy a hacer. Avísenme si están dispuestos a pagarle lo que ella está pidiendo por la secuela y yo me vuelvo a unir al proyecto. Si no, ¿saben qué? No vamos a hacer un Alien 2 con Schwarzenegger, pues, en el rol protagónico, ¿no? Entonces, Fox eventualmente cede, ¿no? Y Fox dice, ok, le vamos a pagar a Sigourney Weaver lo que está pidiendo, pero vas a tener que, o sea, eso que está pidiendo, no sé, no he encontrado en ningún lugar la cifra que pidió Sigourney Weaver para trabajar en Alien 2, pero lo que sí le dijeron a James Cameron fue, lo tomas de los 18 millones que ya te ofrecimos, ¿no? Entonces, ese es presupuesto que se te va a ti. James Cameron dijo, sí, no hay bronca, lo hacemos funcionar, va. Comenzó, ahora sí, la preproducción de Alien 2. Una película que iba a tener un cast mucho más ambicioso que la primera, que iba a tener armas de fuego, tanques, naves voladoras, múltiples naves espaciales gigantes, múltiples aliens. Y iba a tener que costar esos 18 millones de dólares menos lo que Sigourney Weaver ya hubiera pedido. Había mucho que solucionar. Inmediatamente llamaron al artista conceptual Sid Mead, que ya habían usado para la primera parte y que de inmediato se puso a trabajar en el arte conceptual, diseñando. En la primera parte tenemos el Nostromo, en esta segunda parte tenemos el USS Sulaco, que es la nave que rescata a Ripley de sus 57 años en congelamiento. 57 años volando en un refrigerador con un gato. No sé si hay persona más sola y más soltera en el universo. Bueno. Rob Cobb lo volvieron a llamar también de la primera parte. Es el mismo artista y diseñador industrial del que ya hemos hablado antes. Y también se puso a diseñar la colonia y los vehículos que se iban a utilizar militarmente durante la película, ¿no? Entonces le tocó a él hacer, como es un diseñador industrial, le tocó hacer cosas de forma funcional y orgánica para que las naves pudieran funcionar. Y dado que pues era 1984, Ron Cobb se inspiró en la guerra de Vietnam. Entonces mucha de la parafernalia militar que vamos a ver, el tipo de chalecos que usan los militares, como el tipo de naves, todo tiene algún dejo de inspiración de la guerra de Vietnam. Alien 1 sucede en 2122. Alien 2 sucede en 2179, porque han pasado 57 años. Ahorita estamos situados en el año 2179 o 2179. Dentro del diseño de la preproducción, Ron Cobb empezó a insertar cosas personales. James Cameron es un director que tiene muchísimo control de sus películas, pero al mismo tiempo le gusta mucho incluir la participación de la gente con la que trabaja. Entonces, James Cameron lo primero que le dijo a Ron Cobb fue, mete de lo tuyo, mete algo tuyo, algo propio en los diseños que hagas para Alien. Entonces, además de inspirarse en la guerra de Vietnam, Ron Cobb comenzó a meter pequeños guiños. Uno de los más notorios y al mismo tiempo pasa casi invisible en la película si nos fijamos con atención, es el logotipo que tiene la nave en la cual los soldados descienden al planeta LV para toparse con el nido de aliens. La nave tiene un sello serigrafiado en la puerta que es un águila con enormes botas rojas disparando una metralleta que lamentablemente no se ve y que es el sello que Ron Cobb le diseñó a estos militares que se supone que son una fuerza especial de militares cuyo objetivo es aplastar bichos, ¿no? Entonces les quiso dibujar este águila muy americano, pero usando bototas, ¿no? Como si fueran los aplastabichos. Y lamentablemente este guiño se pierde porque nunca se ve muy claramente en la película, pero ahí está finalmente. Bueno, obviamente esta secuela era Aliens en plural. Y esto iba a ser todo mucho más complicado y mucho más ambicioso. Un grupo de casi 20 personas se iba a tener que meter en un nido, colonia enorme, húmedo, gigantesco, lleno de aliens. Para esto se necesitaban sets enormes. Nuevamente, esta producción se realizó en Inglaterra, al igual que la primera parte, porque es más barato, ¿sí? Para los americanos siempre hacer cine en el resto del mundo es más barato, porque dólares. Y porque hay impuestos distintos dependiendo de los países. Hoy en día, por ejemplo, se hace mucho cine en Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda tiene de los impuestos más bajos para cinematografía del planeta y porque además tiene sets y lugares hermosos, ¿no? Entonces se hace mucho cine en Nueva Zelanda. En aquel entonces, el lugar al cual la gente recurría
era Inglaterra. ¿Por qué? Porque el lenguaje es fundamental. Si quieres ir a un lugar barato, pero nadie en tu cast y crew habla el idioma del lugar donde estás grabando, te friegas, ¿sí? Entonces, para los gringos era más fácil ir a grabar a Inglaterra porque era más barato grabar en Europa, pero era el único lugar de Europa donde podían seguir hablando inglés. Entonces, pues otra vez Inglaterra. ¿Por qué no? Ahora, esto viene con un enorme grano de sal, porque Alien 2 va a ser la producción de Alien con más problemas con el crew inglés. James Cameron y los trabajadores de Inglaterra de esta película tuvieron infinidad de broncas. Hubo despidos, hubo huelgas, hubo caos total. Ya hablaremos de eso muy probablemente en el siguiente episodio, pero sí fue un caos. O sea, esta solución que parecía ser útil y barata salió cara. Bueno, el set, de nuevo, en el que se hizo Alien era un set enorme, pero el estudio que estaban usando estaba tan húmedo en 1984 que la Fox básicamente se encontró con una regla de salubridad. Si el estudio no quedaba limpio de humedad, de hongo y de asbestos para la producción, no los iban a dejar grabar ahí. Entonces Fox tuvo que hacer una enorme limpieza por salubridad para que se pudiera grabar la película ahí. Se hicieron pruebas de pureza del aire antes y después de grabar en este set que estaba súper cochino. Y al parecer, antes de grabar ahí, o sea, antes de que se limpiara, era un lugar de riesgo pulmonar serio. Y después de que se limpió este estudio, según Fox, estaba más limpio que las oficinas de Fox. Por lo menos estuvo bien, ¿no? James Cameron es un fanático del práctico. El práctico, por supuesto, son todos los efectos que se realizan sin recurrir a la magia digital, ¿no? Es decir, miniaturas, títeres, muñecos, trajes, etcétera, etcétera. James Cameron no quería usar nada de digital. Uno, porque en 1984 el digital no era común, ni bien visto, ni barato, ni bien realizado, ¿no? Y dos, porque le encanta, o sea, porque ahora ya no va. Después de Avatar, ya no podemos decir esto. Pero previo a Avatar, James Cameron era un director más de práctico que de digital. Bueno, entonces James Cameron quería todo hecho de la forma más real. Y lo primerísimo que consiguieron fue el famoso APC. El APC es el tanque que utilizan los personajes de Alien 2 para moverse en el planeta LV cuando ya bajan a buscar el nido. Este tanque no es realmente un prop, tampoco es un tanque real. El APC se construyó a partir de una remolcadora de aviones Boeing 747. El vehículo que utilizaron, la remolcadora que utilizaron para modificarla y hacerla ver como un tanque, pesaba 70 toneladas. James Cameron vio por alguna razón, mucho de lo que se usó en la producción de Alien 2 salió de un aeropuerto o de un avión. Es muy chistoso. Como que compraron piezas en aeropuertos. Por ejemplo, todo el baño donde Ripley se lava la cara en las primeras escenas de Alien 2 cuando la rescatan, es un baño de avión que arrancaron directamente de un Boeing y lo metieron adentro de un set y lo conectaron a la plomería del set. Entonces era un baño funcional, además. Es muy gracioso. Tenían entonces este remolcadora de Boeings que pesaba 70 toneladas. Y James Cameron les dijo, sí, ese va a ser nuestro tanque. ¿Y qué creen? Los personajes realmente lo van a manejar por el set. Y le dijeron a James Cameron, ¿qué? O sea, vamos a tener un vehículo de 70 toneladas. ¿Qué pasa si no frena? Nos va a matar a todos. James Cameron le pidió al equipo de producción que le quitaran la mayor cantidad de peso, pero que lo dejaran 100% funcional, que fuera manejable dentro del set. Eventualmente, el crew de la filmación le logró quitar 36 toneladas de peso al vehículo, pero aún así era un vehículo de 35, 34 toneladas, ¿no? Entonces, mucho de lo que se hizo, o mucho de lo que vemos en pantalla con el tanque, son escenas donde realmente hay alguien dentro de ese vehículo manejando un carrito de 35,000 kilos por un set pequeño en Inglaterra. Es muy chistoso como muchas de las soluciones que se le ocurrieron a James Cameron para esta película suena como que iban a salir terriblemente mal y salieron afortunadamente bien.
El baño de Ripley entonces fue sacado directamente de un avión. Varias partes de los sets son partes completas de aviones. Había partes semifuncionales o de los interiores de las naves que habían sido tomados de aviones, como que hicieron shopping en algún aeropuerto o compraron algún avión y lo desmantelaron. Pero también había muchísima maqueta. Y James Cameron, como tenía un presupuesto, entre comillas, limitado de $18 millones para hacer esta película, y tenía que ser una película futurista, muy ambiciosa. Creo que ambiciosa es la palabra correcta. Si hay una palabra que define a Alien 2 es ambiciosa. Tuvo que hacer muchos trucos. Aparte de usar un montón de maquetas, empezó a usar trucos, pues ahora sí que el viejo truco del mago, humo y espejos, ¿no? En la escena donde, por ejemplo, se abren todas las cápsulas que traen adentro a los soldados que van despertando de hipersueño, que son como 20 cápsulas, James Cameron, cuando le dijeron, oye, este set va a salir bien caro, dijo, no, construye nomás la mitad y le ponemos una pared de espejo y ya que se duplique. Empezó a usar trucos muy sencillos y realmente si ves el momento específico de la película donde se abren, te das cuenta de que todas las cápsulas están abriendo a la par. Pues sí, porque son la mitad de las cápsulas y la otra mitad es nada más un espejo que está montado en la pared para hacer parecer como que es un pasillo. Y esto reducía enormes costos, este tipo de trucos, pero daba una impresión de masividad en esta secuela. Todo tenía que ser más grande, más poderoso, más interesante. Y, por supuesto, tenía que tener un fabuloso cast. Se volvió a contratar a Mary Selway, es la misma señora que hizo el cast de Alien 1. Quien la contrató fue Gaylan Hurd, quien fue la segunda productora que entró a este proyecto y quien fue la mediadora y la responsable de resolver todos los problemas que James Cameron tuvo con el crew inglés. Ya hablaremos de eso, pero Mary Selway fue quien comenzó el cast. Pero había un pequeño problema. Mary Selway hizo el cast en Europa, con puros actores ingleses que tenían que tener acento americano o latino y que tenían que parecer militares gringos. Bueno, yo voy a cerrar aquí, pero lo que voy a decir es que Mary Selway hizo un cast fabuloso. Fabuloso. Trabajó con lo que tenían, encontró a la gente adecuada. Les pusieron una friega a estas personas, pero convirtieron a un montón de actores ingleses de teatro, la mayoría, en soldados americanos. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.